pesar del fugaz rebote del jueves pasado y a pesar también de las subidas de última hora del viernes, que también tenían cierto aroma a maquillaje, lo cierto es que el año 2022 se ha convertido en el peor año para las bolsas americanas desde el 2008 y en el peor para las bolsas europeas desde el 2018, con el agravante que el 2022 también ha sido un año horrible para la renta fija. La pérdida de valor conjunta, tanto para las bolsas como para los bonos, ha superado los 30 trillones de dólares. Y el índice de MSCI World, que incluye a los 23 países desarrollados y emergentes, se hundió cerca de un 20% este año. También tenemos el Dow Jones, que cayó un 8,8%, el Standard & Poor's un 19,4%, el Nasdaq un 33% y el Eurostock un 11,74% el año 2022. O sea, unas caídas generalizadas que no solo acompañan a las bolsas, sino que también a la renta fija, ocasionando en este caso pérdidas para los perfiles más conservadores. Es decir, el año 2022 ha sido el peor año en los bonos desde el año 92-94, que no se habían visto caídas tan relevantes en los precios como este año. Pero el año 2022 ya es historia y lo importante ahora es cómo vamos a leer bien el año 2023. Y en este sentido, pensamos que no hay que ir a mirar la crisis del 2008, tampoco hay que ir a mirar la crisis del año 70, ni tampoco la Gran Depresión de los años 30, sino que más bien si buscamos un paralelo, lo debemos buscar el año 2000. ¿Y por qué el 2000? Porque ahí había una burbuja, la burbuja de las tecnológicas, y esta fue reventada. Ahora estábamos en la burbuja COVID, donde era muy notable que ciertos sectores estaban haciendo burbujas, es decir, los bonos soberanos, las criptomonedas, algunas acciones tecnológicas, biotecnológicas o nuevas energías. Entonces, como decíamos, lo más adecuado sería buscar paralelo en el año 2000 con la burbuja tecnológica. No olvidemos que la burbuja post-COVID tiene una característica o un dato que es muy importante. De 4,5 trillones los bancos centrales han pasado a 9, en el caso de la Fed, y entre todos los bancos centrales cerca de 25 trillones, lo cual ha hecho que se engorde mucho los balances y que ahora sea obligatorio ir desinflándolo y al mismo tiempo ir subiendo las tasas de interés. Y aquí vemos la gran diferencia respecto de las otras crisis. Aquí hemos visto un cambio en el régimen monetario, que llevaba 15 años desde la crisis subprime hasta ahora, donde se había relajado las condiciones monetarias muy importantes, se había vivido en base a deuda, y a diferencia de las otras crisis, ahora no están esas municiones. ¿Por qué? Porque las tasas ya no están tan altas como habían estado antes. Recordemos que en el año, por ejemplo, el año 2000, las tasas estaban en el 6,55 y cayeron al 1% para fomentar la economía. El año 2007-2009 ya no Greenspan, sino que Bernanke bajó las tasas de interés del 5,25 al 0. Pero ahora estamos en un escenario completamente distinto y ya no hay espacio para estar bajando las tasas, sino que por el contrario, estamos pasando de un quantitative easing que duró casi 15 años a un quantitative tightening. O sea, ahora las condiciones monetarias restringirlas, y esto está empezando recién el año 2022 y pensamos que esto debiera seguir. Es cierto que la Fed, o que por lo menos existe la esperanza que la Fed no vaya a provocar ese momento Lehman, es decir, una caída muy fuerte en los mercados, aunque tampoco lo han descartado. Pero lo que sí es cierto es que hay un cambio de régimen monetario, y en ese sentido es que las aproximaciones tienen que ser muy distintas. ¿Por qué? Porque se ha terminado el buy the dip. El buy the dip, es decir, el comprar en caída y esperar, o esa put de la Fed, que siempre cuando habían caídas la Fed aparecía para salvar a los mercados, eso ya no se puede dar por descontado, sino que al contrario es algo muy poco probable que la Fed pueda hacerlo. Y por ende empieza una selección cuidadosa de los valores a los cuales hay que ingresar, y ese sería el único método válido para obtener retorno. Es por eso que hemos hablado de estos mercados en divergencia, esta economía en K y también esta recesión móvil, es decir, que va primero a unos sectores y después a otros. Por eso es tan importante interpretar este escenario para luego tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, el año 2022, el llamado growth, el llamado value, que son las empresas de valor que tienen atrás fundamentales y una valoración desde el punto de vista empresarial, ha batido mucho al modelo growth, o sea, a las empresas que tienen crecimientos exponenciales en largo plazo, que están muy bien ahí caracterizadas por las tecnológicas, que son las más growth de todas.
Y no olvidemos cómo el año 2022 el Nasdaq fue el peor índice del mundo, solamente superado en lo negativo por el índice, el RTS ruso. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta ahora? ¿Cuándo volver a las growth? ¿Cuándo volverán las tecnológicas y sobre todo las mega caps como Amazon, Facebook, etcétera? No sabemos cuándo, pero sí lo que deberíamos estar muy atentos es cuándo va a llegar ese pivot de la Fed, hasta dónde va a estar ese máximo y cuánto tiempo se espera que las tasas estén altas. ¿Por qué? Porque esas son las principales señales para invertir en empresas de largo plazo. ¿Cuál es nuestra recomendación ahora para este año? Empezar con 1/3 en renta variable y 2/3 en renta fija. Siempre de calidad, tanto en renta variable en empresas value como en renta fija en deuda de mucha calidad. Y a medida que vaya avanzando el año y cuando veamos señales de menor inflación y también de que las tasas de interés podrían empezar a bajar, dar vuelta a esta estrategia y cambiar 1/3 en renta fija y 2/3 en renta variable. Eso en general para perfiles moderados. Es decir, empezar el año de una forma y terminarlo de otra, pero con una especie de enroque. Siempre atento a lo que pase con las tasas de interés y con lo que haga la Fed, que sabemos que es el principal guía del mercado.